Alors, merci Buenos días, beaucoup. Bonjour à vous, nos participantes. participants, En nombre de este de la part du proyecto secrétariat de y la de OCTC GGCT, les et damos la bienvenue à ce webinaire bienvenida sur a este l'industrie du webinario tabac sobre la et le industria travail del des tabaco enfants. y trabajo infantil. Están participantes los gobiernos y somos Nous sommes socios de partenaires STOP. de STOP 2021 La- et l'année internationale de l'élimination du Este es travail el des año enfants. internacional para la eliminación Il y a donc une série del de programmes trabajo spéciaux qui attirent de notre attention menores. Y en sur las áreas en que sur pourquoi el le trabajo travail des enfants infantil es un continue d'être un problema, problème. afortunadamente no Malheureusement, il n'y a aucune hay bonne nouvelle. en Bienestar. L'OIT et UNICEF y l'UNICEF LO informent han que le nombre reportado d'enfants qui sont que el trabajo infantil ha aumentado a qui sont 60 impliqués millones dans en le el travail des mundo enfants y a sigue augmenté aumentando de 8,4 8,5 millions dans les millones. dernières années. Le secteur El sector de agricole, la agricultura utiliza el trabajo infantil en la mayor medida. Han calculado le secteur agricole est 1,3 le pire des millones de secteurs. On niños parle de 1,3 trabajando millions en d'enfants qui campos de travaillent dans des champs de tabac au tabacaleros en travers el le monde. mundo. Esta imagen para L'industrie du mantener tabac tente de el donner cultivo une del image tabaco positive continúan a alors qu'ils comprar continuent à utiliser le travail hojas des de enfants. tabaco Des trabajadas por entreprises trabajo transnationales de infantil por tabac niños. Vamos a continuent d'utiliser hablar des enfants. sobre Et c'est esto pour y cela que nous allons escucharemos entendre sobre aujourd'hui expertos tanto de manera internacional como en sus propios países. Ahora tendremos una mezcla de presentaciones y de videos. Es un placer para mí para abrir este webinario. Blanco Marquizo, the head of the Es un placer para mí presentar a la doctora Adriana Blanca, el secretario de la GGCT. Doctora Adriana, buenos días. Es una doctora de Uruguay y activamente participa en las actividades de control de tabaco en su país. Ha contribuido a que Uruguay sea un país libre de humo de tabaco en la región. Blanco worked as the chief of the Risk Factors and Nutrition Unit. La doctora Blanca trabaja en los departamentos de nutrición y de enfermedades no transmisibles y salud mental en la Ask you to hold on a second. Organización Mundial de la Salud. Entonces, doctora Blanca, un momentico, vamos a pasar primero un video que queríamos presentar. Es apenas 2 minutos que queríamos preparar y para presentarles hoy. Entonces, vamos a pasar primero el video. La producción de tabaco, cultivo, curado, procesamiento, fabricación es una parte integral de la cadena de suministro de la industria tabacalera controlada por las empresas tabacaleras transnacionales y las empresas de hojas, Japan Tobacco, International Philip Morris, etc. A pesar del compromiso de estas empresas de eliminar el trabajo infantil, los niños son contratados a lo largo de toda la producción y expuestos a entornos extremadamente peligrosos, privándoles de los derechos básicos de un niño, salud, nutrición, educación, violando los tratados internacionales de derechos humanos y los convenios laborales, derechos del niño, convenios sobre la salud y la agricultura, convenios sobre el trabajo infantil. Las tabacaleras mantienen a los agricultores en la pobreza y endeudados, perpetuando el uso de trabajo infantil. Los esfuerzos de los gobiernos por regular las empresas tabacaleras son respondidos con donaciones y la llamada responsabilidad social corporativa RSC para silenciar a los trabajadores, a los responsables políticos, a los medios de comunicación, etcétera. Los intentos del gobierno por financiar alternativas utilizando sin que haya mayor progreso. Hay que lograr que en este año las empresas tabacaleras por las violaciones de los derechos humanos se niegan a pagar. Durante décadas la industria tabacalera ocupó el espacio político de la eliminación del trabajo infantil sin lograr grandes avances. En el año internacional
convenio marco de la OMS para el control de trabajo es proteger las políticas de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria del tabaco, acabar con el tabaco infantil y ya. With that powerful message to set the Con scene, este mensaje importante queremos poner en escena nuestro webinar y entonces invitamos a la secretaria Adriana Blanco Marquizo para que presente las luminarias de este webinar. Doctora Blanco, por favor. Muchas gracias. Realmente un mensaje muy fuerte el del video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en el mundo. Es un placer participar en este seminario web para debatir el tema crucial del tabaco y el trabajo infantil. Hace 3 días, el 12 de junio, conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y este año 2021 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Un informe conjunto publicado por la OIT y UNICEF para la conmemoración puso de manifiesto que los últimos 4 años y por primera vez desde el año 2000, la reducción del trabajo infantil se estancó. De hecho, la cantidad de niños obligados a trabajar aumentó en más de 8 millones, llegando a 160 millones de niños en todo el mundo. Además, la crisis económica ligada a la pandemia del COVID-19 amenaza con arrastrar a otros 8.9 millones de niños al trabajo para finales del próximo año. Esto, por supuesto, es una cuestión de salud, una cuestión moral y una cuestión de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño declaró el derecho de los niños a ser protegidos de la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que pueda ser peligroso, interferir con la educación o ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño. Lamentablemente, este derecho no se respeta en el caso de los niños que trabajan en las explotaciones de tabaco. El convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, que ha sido ratificado universalmente, tiene como objetivo la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter urgente. El convenio califica las peores formas de trabajo infantil como el trabajo que por su naturaleza o por sus condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad y la moralidad de los niños. Trabajar para cultivar y producir tabaco es claramente perjudicial para un niño. Los niños que trabajan en el tabaco suelen verse privados del ocio y de su derecho a la educación y también están expuestos a graves riesgos para la salud, intoxicación aguda por nicotina, exposición a pesticidas y otros riesgos relacionados. Una importante investigación del periódico The Guardian reveló cómo los niños de 14 años o menos en países de 3 continentes eran apartados de la escuela y empleados en trabajos físicos duros y perjudiciales para producir las hojas de tabaco que llenan cigarrillos que se venden a nivel internacional. La pobreza, por supuesto, es el principal motor para el trabajo infantil, junto con las deficiencias de los sistemas educativos y las creencias culturales arraigadas. Mientras que los salarios en la cima de la industria ascienden a millones de dólares al año, los ingresos de los cultivadores de tabaco son bajos, lo que obliga a sus hijos a trabajar. Los cultivadores de tabaco suelen pedir préstamos en cada temporada de siembra para pagar las semillas, fertilizantes, maquinaria y se encuentran atrapados en un ciclo de deuda interminable. El convenio marco de la OMS para el control del trabajo, desde su preámbulo, reconoce los fuertes vínculos entre el control del tabaco y derechos humanos y los derechos de los niños, en particular los artículos 17 y 18 del CMST de la OMS piden que se preste apoyo a las alternativas económicamente viables al tabaco y que proteja el medio ambiente y la salud de las personas del cultivo y de la fabricación del trabajo. Esto está en consonancia con las vías de acción propuestas por el informe de la OIT UNICEF con el objetivo de resolver el problema del trabajo infantil para alcanzar el ODS 8.7 que pide el fin del trabajo infantil para 2025. Otra de las vías de actuación del informe aboga por estrategias creativas de movilización de recursos para ampliar los presupuestos gubernamentales. A nivel nacional,
El aumento de los impuestos, un enfoque reconocido explícitamente en la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015. Asimismo, el artículo 26 del CMCT de la OMS pide movilización de canales multilaterales para proporcionar financiación o para poder apoyar las medidas de control de tabaco. Por último, la industria tabacalera intenta, como siempre, presentarse como un socio en la Agenda de Desarrollo. En 2014, el Grupo Altria, uno de los mayores productores y comercializadores de tabaco y cigarrillos del mundo, firmó un compromiso global para eliminar todas las formas de trabajo infantil en su cadena de suministro mundial como parte de la iniciativa promovida por la Fundación para eliminar el trabajo infantil del cultivo de tabaco. En realidad, las empresas tabacaleras compran el tabaco a las empresas de hojas, transfiriéndolo la carga para garantizar que no haya trabajo infantil en esas empresas. Este es otro esfuerzo de la industria tabacalera para encubrir el hecho de que los niños de todo el mundo sigan participando en el cultivo de tabaco. Muchas gracias, doctora Blanco, de recordarnos esta fecha límite de 2025 a la que tenemos que realmente tener atención. Y damas y caballeros, la UNICEF en su informe nos presenta dónde nos encontramos en este momento en el trabajo infantil, en el trabajo infantil en el mundo. Ha aumentado a 160 millones desde el 2016. El informe nos previene de que de manera global hay muchos niños en riesgo de ser empujados en esta industria hacia el 2022 como resultado de esta pandemia. Como vemos las distintas actividades que hay, especialmente en junio hemos tenido en la UNICEF una semana muy ocupada en este tema y tenemos muchas personas que han estado dedicadas a esto y tenemos otro video que nos presenta la UNICEF y que enmarca todo esto que queremos presentar. El trabajo infantil es peligroso para los niños. Requiere que ellos estén allí más tiempo, lo que los mantiene alejados de las escuelas. Para evitar esto, hay que promover los derechos del niño. Apoyar a las familias para que tengan un ambiente libre de esto y hacer nuestro llamado desde la organización. A powerful video that strikes us in our heart. Es un video bastante fuerte que realmente nos llega al corazón. UNICEF ha declarado que 70% de los niños que trabajan, 120 millones de niños, están en el sector agrícola. Hay que manejar la parte del trabajo del niño. El trabajo infantil es realmente para luchar contra él. Hay que realmente enfocarse en estos sectores. El informe de 2020 ha hecho una lista de productos producidos por trabajo infantil y particularmente en el cultivo de tabaco, y hay 90 países en el mundo, desde Argentina, Brasil, México, Nicaragua, en Latinoamérica, hasta Kenia, Malawi, Mozambique, Zimbabue en el continente africano, hasta Bangladesh, India en Asia, las Filipinas y Vietnam en Asia del Sur.
La industria del tabaco social responsibility activities in some of these tiene actividades patrocinadas en estos países. La industria is filled with glowing numbers que se menciona en este informe, and this report generado por la industria misma. assigned to it, like be it a RISE or ALP or just photos of smiling children. Vemos fotos de niños sonrientes en estos informes, pero así no es la realidad. Tenemos una línea que se ha hecho en el CSR, RSC, en esto. Pascal is well known in the circles Pascal es reconocido en la parte en el mundo del tabaco, trabajando en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, para los programas de libertad de tabaco. A Lancet article that is dedicated to him describes Pascal Hay as un artículo que le ha sido dedicado so y que se Pascal opone a la industria del tabaco. of the tobacco industry's Él CSR presenta cómo se distribuye esto. Muchas gracias, Mary. Okay. Necesito compartir mi pantalla, por favor. Go ahead, Pascal. Can I share my? Your slides are being shown. Si puedo participar, quisiera compartir mi pantalla. Okay, here we are. Okay. Okay. So but how can I move my slides? Okay. So Perfecto. the Foundation to find out what- Entonces, la Fundación SLT Next slide, please. se presenta. Después, por favor, la diapositiva siguiente. Es una fundación independiente suiza creada en los años 2000. Based, Está and basada en Ginebra mentioned that they are member of the UN Global Compact and y have hacen parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. So the ACLT Foundation was Por founded consiguiente, la Fundación SLTF fue creada en 2001 British American por la British American Tobacco, Tobacco Growers Association. Next slide. la asociación de Which is la Asociación de tobacco industry from Agricultores de Tabaco Internacional, la Asociación Internacional de Desarrolladores de Tabaco y finalmente el IUF, Union of Workers Union. And finally, next que slide. es la Asociación de Trabajadores. Y al igual que la Organización Internacional del Trabajo. Ellos reportan sobre las actividades, pero miremos qué hay detrás de todo esto. Well, they started with this union of workers unions, but Empezaron con este sindicato de trabajadores saying that actually y ACLT is con la OIT como consejero. arm of the tobacco industry. Y And esto es simplemente el brazo de la industria tabacalera. 19. Next slide. La OIT dejó de trabajar con ellos en 2019. Las reglamentaciones internas de la SLT, Within los miembros del consejo o representantes individuos que puedan estar en contacto o tener posiciones con las cooperaciones de tabaco. En realidad no hay nadie de la organización civil BAT, JTI, PMI, y tiene los 4 grandes del tabaco, BAT, GTI, PMI e Imperial Tobacco, que hacen parte de la junta directiva. shows Este gráfico nos muestra la evolución de la membresía. Ustedes tienen aquí en rojo las empresas tabacaleras, en naranja las empresas compradoras de hojas y vemos que desde el 2001 hasta el 2019 la membresía se ha desarrollado y de hecho en 2019
Solo quedan las empresas tabacaleras y las empresas compradoras de hojas. Entonces podríamos decir aquí que el SLT no es una empresa fachada, es la industria tabacalera. En Malawi, en el terreno, miremos esto como se ve. Aquí tenemos una declaración por parte de la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Empresas Conexas, que el SLT es un programa de caridad que se enfoca en los problemas de la industria para cumplir con su agenda en vez de los problemas de los trabajadores. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Una carta fue enviada al director ejecutivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, firmado por 120 organizaciones y enviada el 30 de abril de 2021 para pedir a la UNGC de actuar en función de su mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal, por esta presentación. Damas y caballeros, me imagino que ustedes tendrán preguntas para Pascal. Podrán ponerlas a través del chat de preguntas y respuestas. Contestaremos estas al final de nuestro webinario. Pasemos ahora a nuestra sesión de trabajo. Vamos a estudiar los casos precisos de los países y escucharemos de Brasil, Zambia, Indonesia y Bangladesh. El moderador de esta sesión será el señor Martí Ortinés. Es antropólogo, trabaja en la Universidad de Colorado, Denver, y Martí examina las prácticas de la industria tabacalera, especialmente en Argentina y Malawi y otros países. Y ha escrito sobre el tráfico de empleados en la industria tabacalera. Martí, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Para mí esto es una celebración de todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento y también nos recuerda todo el camino que sigue por delante. Estaremos hablando de la experiencia de 4 países en materia de trabajo infantil en estos 4 países. Cualquier pregunta que ustedes tengan para nuestros invitados, no duden en inscribirlas a través de nuestro chat. Buen día. Buenos días a todos los participantes. Buenos días a todos los Voy a participantes. hablar de Brasil, que es el tercer mayor productor del mundo de tabaco. Brasil. En el cultivo, en la plantación de tabaco, tenemos unas 150.000 familias que producen y que trabajan en las plantaciones. De esas 150.000 familias, tenemos 80.000 niñas de 9 a 17 años que trabajan en las plantaciones de tabaco. Esos niños, esa información de esa cantidad de niños es un dato permanente que hemos estado acompañando con el tiempo y 8.1% de la mano de obra en el cultivo de tabaco es infantil. Niños de 9 a 17 años. Y esa información permanece. Esos niños de 13 a 17 años hacen el trabajo más difícil en la plantación, que es el trabajo insalubre. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las otras personas de la familia ya están enfermas, ya tienen enfermedades crónicas por hacer ese trabajo en la producción. Entonces ya están debilitadas. Así que quien va a continuar trabajando en las plantaciones son los niños de 13 a 17 años, para los cuales es más fácil, que todavía tienen salud.
los datos de las empresas de tabaco. Dicen que dan oportunidades para las nuevas generaciones, pero eso no es verdad. Hay un paquete tecnológico muy grande de agroquímicos y agroquímicos que son prohibidos en muchos países, como en Estados Unidos, en Europa, pero aquí en Brasil son utilizados. Y las empresas venden el paquete entero para los agricultores que son obligados a utilizarlos. Hay un control muy fuerte de utilización de ese paquete tecnológico. Entonces, los niños empiezan ingiriendo los agrotóxicos. En el tiempo de las colectas, nosotros vemos que los niños están manoteando las hojas y las hojas no son, es una hoja verde pero que está llena de nicotina y que ellas absorben por su cuerpo. Y ya a esa edad tan pequeña, ya están teniendo enfermedades que en un momento son agudas, pero después se tornan enfermedades crónicas. Después esos niños van a trabajar al galpón. En el galpón seleccionan todas las hojas para elegir los mejores productos para la empresa, porque es lo que les exigen. Así que seleccionen hoja por hoja. Entonces ahí quedan totalmente intoxicados. Un problema muy grave de esto que hemos estudiado aquí es el silenciamiento. Son comunidades pobres, son familias pobres, son municipalidades pobres y dependen de las empresas. Entonces esa dependencia de las empresas está fundamentada en el silencio y un silencio total sobre el trabajo infantil, que es la mano de obra más barata y según su visión es necesario hacer esto. Entonces por eso tenemos dificultad. Hemos visto que la aplicación del artículo 17 del Convenio Marco para el Control del Tabaco esos artículos son los que realmente pueden acabar con la mano de obra infantil, desde la producción de tabaco hasta el procesamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestros dos otros a nuestros invitados. Brenda, que no tiene video por el momento. Brenda, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Martí. Muchas gracias a GGTC. Vamos a hablar de la experiencia de Zambia y del trabajo de los niños en la industria tabacalera. Nosotros tenemos convenciones sobre el trabajo infantil. El gobierno estableció unas leyes en la materia. Sin embargo, en el marco legal de Zambia, la ley permite cierto trabajo para los niños entre 8 y 15 años. El trabajo infantil en la industria del tabaco es muy difundida en todo este sector y en varios distritos de Zambia. Ellos empiezan a trabajar a los 5 años. Ellos empiezan también tallando los árboles y durante la cosecha de las hojas verdes, los niños están expuestos a riesgos por envenenamiento con nicotina, porque la piel de estos niños absorbe esa nicotina. Hay una razón por la cual se usa a los niños
Los agricultores de tabaco son pobres y les pagan muy poquito por las hojas. Entonces, tienen dificultad en poder vivir correctamente. Ellos obtienen créditos también de las empresas tabacaleras para poder desarrollar sus actividades. Y por ende, las familias están forzadas en desarrollar más tabaco de las posibilidades que ellos tienen. Estos agricultores no pueden pagar empleados temporales. Por ende, ellos usan sus hijos a los cuales no pagan. Como lo pueden ver aquí en esta imagen, esta es la región este de Zambia. Y durante el coronavirus se emitieron unas orientaciones, unas guías para los trabajadores del sector del tabaco. Aquí vemos que los niños están trabajando durante la mañana. Por ende, ¿cómo hacer para poder proteger a los niños contra el trabajo de los niños? Tenemos a la Convención sobre el Trabajo sobre los Niños. Y dice que normalmente los niños por debajo de los 15 años no podrían estar trabajando en las culturas de tabaco. Y la idea es poder ayudar a los agricultores a que puedan emplear nuevos empleados y no niños, porque esto es una violación de las leyes laborales en Zambia. Thank you very much. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a Indonesia con Marjayanta. Yo vengo de Indonesia emancipada, sobre el trabajo de la esclavitud moderna y trabajo de los niños. Es una investigación que se ha hecho sobre lo que hemos encontrado en relación con el trabajo infantil y la industria del tabaco. Tengo 3 puntos principales y después les haré un pequeño resumen de lo que se ha hecho aquí en Indonesia para esto. Les mostraré lo que hemos encontrado en nuestra investigación y los siguientes pasos que vamos a seguir en este sentido. Entonces, lo que tenemos en Indonesia es 4.5 millones de niños trabajando especialmente en la agricultura, y uno de ellos obviamente es en las plantaciones de tabaco. Tenemos una alianza para el control del tabaco del 2016-18 y se conoce de Human Rights Watch y el informe sobre cultivos. Y hay un informe que lo trabajó el grupo de fuente de la industria principalmente, que ha hecho estudios. Se hizo entre 2016 y 2017 y los primeros hallazgos es que encontramos y hemos tratado de ver qué es lo que está pasando con el trabajo infantil y el tabaco en Indonesia.
El SLT está patrocinando un informe en Indonesia para el trabajo infantil y el tabaco y en el mundo internacional, y ellos participan mucho a nivel del país, especialmente en Indonesia, y es un proyecto y es una asociación, es una sociedad un poco entre sectores, entre SLT y la industria del tabaco, pero no ha habido un cambio significativo para las operaciones en Indonesia, para lo que ya lleva 2 décadas en funcionamiento. No se presentan estos cambios que esperaríamos. Y hay un periodista que ha informado que la edad de los niños en Indonesia es hasta aún menor de lo que dice el informe de Human Rights Watch. Empiezan a veces de 2, 3 años que empiezan a trabajar en estos campos de tabaco. Pero existen ahí los jardines infantiles en estas mismas plantaciones donde mantienen a los niños. Entonces no hay reglamentaciones de la industria del tabaco y tampoco de parte de las multinacionales. En Indonesia se piensa que es un sector y son familias que están en un alto nivel de pobreza, y algo muy interesante es que se ha hecho un seguimiento del informe que les mencioné anteriormente del BCLT. Está en esta posición y dicen que no tienen y que tenemos que trabajar con los negocios y tenemos también que estar ahí. Entonces, básicamente son las alianzas locales las que están funcionando y que dicen que la industria del tabaco no tiene ninguna injerencia en la parte de y lo que están haciendo es comprar la hoja de tabaco de estos socios y dicen que no saben nada y lo que hacen es lavarse las manos y todo continúa igual. Entonces, en nuestro nuevo informe vamos a denunciar esta hipocresía y vamos a decir que SLT está más bien haciendo estas asociaciones que no ayudan a solucionar el problema y que se extiende más bien globalmente. Y habrá una campaña en video, vamos a sacarlo todo públicamente, y Indonesia necesita el apoyo de todos para que podamos seguirlo haciendo. Y sería muy bueno que ustedes pudieran participar con nosotros en esta campaña. Muchas gracias. Y ahora nuestro último caso sería Bangladesh. Farida, por favor. Muchas gracias, Marty. En Bangladesh tenemos 1.2 millones de la industria tabacalera y quiero darles 2 ejemplos cómo los niños están involucrados en la industria tabacalera, que ha sido categorizado como un trabajo peligroso. Los niños, ellos están encargados de recoger la hoja de 2 tipos de hoja que tiene diferentes niveles de nicotina. En el cultivo de tabaco tenemos, por ejemplo, a Philip Morris International y con otras compañías tabacaleras en una cadena.
y tienen que vender las hojas al precio que lo indican estas compañías. Al pagar a las familias, no incluyen a los niños como trabajadores o como mano de obra. Obviamente están expuestos a los pesticidas, a la nicotina. Y lo hacen durante las actividades de recoger la hoja y también del secado. 2/3 de los menores que trabajan en esta industria no van a la escuela. Y la industria del tabaco hace parte de la legislación de lucha contra el tabaco. Y el trabajo infantil está prohibido en la industria tabacalera. La hoja que se produce debería ser limitada en su comercialización. 50 a 70% de trabajadores en las British Indies son niños. Ellos mismos sacan avisos según los cuales los niños no están permitidos en las plantaciones, pero al ser incluidos por la familia, están bajo el cuidado de sus madres. Igualmente hay polvillo de tabaco y otras sustancias a las que están expuestos. Y trabajan en condiciones de poca ventilación y notablemente insalubres. Y las tasas son $1 por hombre, 50 centavos por el trabajo de las mujeres, y a los niños no se les pega porque se les ven no como empleados, sino como miembros de la familia que colaboran. Y se les ofrece hasta 25 centavos por enrollar la hoja del tabaco. Y lo que tienen que pagar son más o menos $40 al mes, lo cual les impide casi hasta tener acceso a los alimentos. 80% de estas personas. Entonces, por favor, vamos a terminar en un momento. Obviamente no van a la escuela. Y el gobierno o las organizaciones de trabajo no han podido hacer nada al respecto. Muchísimas gracias. Quiero pasar a la siguiente parte del webinar, pero le pido a los panelistas que pongan su correo electrónico en el chat y así las personas que no hayan podido tener respuesta a sus preguntas puedan contactarlos directamente. Entonces, en un mundo ideal, cuando nosotros visitamos estas plantaciones, quisiéramos conocer a las personas y hacer visibles todos estos problemas, y en el corto plazo esperaríamos ver realmente un cambio y ver que la gente reciba un pago justo y que los líderes y que los que manejan y que las personas a nivel de las haciendas y de estas plantaciones puedan tener un trabajo digno y justo. Vamos a pasar entonces a los miembros de la audiencia. Muchas gracias, Marty, por esta parte, por esta tabla redonda, y muchas gracias a los panelistas. Hemos tomado nota de las preguntas que han colocado en el chat de preguntas y respuestas, y las veremos al final. Vamos a pasar a la sesión siguiente, que es un tópico bastante importante sobre el trabajo infantil y la industria tabacalera.
Entonces, para esta presentación vamos a tener el privilegio de contar a Dudley Turton, especialista de las Naciones Unidas sobre esto que está con la Naciones Unidas y tiene una agenda bastante extendida en este sentido. Hola, colegas. Me encanta poder participar en esto y haber escuchado lo que dijo Adriana al principio y ver todo esto y la presentación de Brenda y la presentación de Zambia y todo lo que hemos visto, porque quiero darles una mirada general sobre algo que conecta todo esto que hemos visto hasta ahora. En este tópico general hemos estado con el secretariado de las SLTC para ver cómo el control de tabaco puede hacer una intervención y realmente avanzar en estas áreas que estamos tratando hoy acá. El trabajo infantil y la industria del tabaco obviamente tiene que ver con la salud, con el suministro, con el control del tabaco, derechos humanos, derechos de los niños, seguridad alimentaria, obviamente seguridad gubernamental, etcétera. La gobernanza son todos fundamentales en esta zona y la gente nos ha pedido varias cosas durante estos años y es sobre todo algo concreto de cómo ayudar a los cultivadores de tabaco para pasar a un trabajo digno para este artículo 17-18. Y hemos hecho intervenciones puntuales y tenemos mucho apoyo para desarrollar mecanismos que puedan ayudarnos a todo eso. Desde hace un par de años en FTC de la Organización Mundial de la Salud, hemos tratado de ayudar a la transición de estos cultivadores de tabaco. Obviamente tenemos que esperar que ellos quieran hacer esta transición, no puede ser algo forzado, pero hay cultivadores que no han encontrado algo realmente que los ayude a avanzar y por eso ofrecemos esta transición. Entonces, hace 2 años decidimos más o menos con el diseño de este programa de impacto con muchos socios. En Zambia tenemos 5 organizaciones de Naciones Unidas, OIT, OMS, etcétera, y hemos recibido mucha ayuda sobre las sociedades contra el cáncer, de lucha contra el cáncer y de organizaciones del trabajo. Y lo que queríamos era realmente encontrar un mecanismo para financiar a estos cultivadores que estuviera fuera del sector público y pasar un poco hacia el sector privado y ver cuál sería el impacto de un mecanismo como este. Entonces, los resultados, como lo hemos visto, es que las intervenciones realmente han ayudado a que puedan cumplir con sus objetivos y hemos encontrado más o menos que toma 4 años y por debajo de $5 millones, 7,000 cultivadores más o menos han hecho esta transición y han pasado del cultivo del tabaco a otros cultivos alternativos. Esto ha aumentado mucho los ingresos de las familias y 17,000 hectáreas han entrado dentro de un plan de protección y el impacto ha sido bastante importante y su ingreso per cápita ha aumentado notablemente.
Y los segundos beneficios son también algo bien importante: la seguridad alimentaria, la reducción en el trabajo infantil, obviamente, ya que es mucho menos intensiva el cultivo que tienen, entonces no necesitan este tipo de trabajo, y todos los estigmas del trabajo. Y obviamente no podemos dejar de lado los beneficios ambientales que se han encontrado con eso, y también los trabajadores ilegales para evitar la deportación, obviamente. Entonces, creo que hemos logrado un impacto en la persona que hace la inversión, el inversionista. Hay que buscar los instrumentos financieros, ver el proceso, las negociaciones, y no es algo que simplemente se entra y se sale a voluntad, pero una vez que se hace, sin duda, puede replicarse más allá de Zambia, y sin duda podremos verlo más adelante. Entonces, el paquete de intervenciones que hemos visto son costo efectivas, y también tenemos una demanda efectiva de los cultivadores mismos que quieren hacer la transición, pero que no han podido encontrar una forma de sustento efectiva y están buscando nuestra ayuda, especialmente si tienen el riesgo, que no sean ellos los que lo asuman, sino que sea el sector privado el que asuma el riesgo. Confiamos que estamos en el buen camino, y cualquier pregunta que tengan estaré muy complacido de responder. Muchísimas gracias. Estoy segura que habrá muchas preguntas. La UNDP tiene una política de no comprometerse con la industria tabacalera. Eso entra dentro de su marco de buenas políticas. Simplemente quería subrayar esta política. Damas y caballeros, pasemos ahora rápidamente hacia un tema importante del sector privado, el entorno ESG o las inversiones sostenibles. Y para ello escucharemos a la señora doctora Brown King, que es fundadora del Directorio General de Tobacco Free Portfolio. Ella tiene una experiencia muy interesante. Empezó como trabajando en el cáncer de pulmones en Australia. Y ella mostró los impactos devastadores del tabaco. El Tobacco Free Portfolio se implementó con respecto a esto. El doctor King y su equipo trabajaron sobre esto, y ahora escucharemos un video, sobre la presentación de la doctora King. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí. Voy a empezar definiendo los términos ESG. ESG significa factores ambientales, sociales y de gobernanza, y se ha convertido en uno de los acrónimos de moda en el sector financiero. Hay muchos términos similares como finanzas sostenibles, finanzas responsables, inversión alineada con París o con los ODS. Eso se trata de un concepto que ha pasado muy rápidamente de la boutique a la corriente principal de las finanzas, especialmente durante la pandemia de la COVID-19. Ahora bien, en la superficie ESG suena muy bien, pero hay algunos problemas significativos que afectan a la comunidad de control del tabaco. Uno de ellos es que existen 600 metodologías diferentes de ESG. No hay un estándar definido. Algunos productos etiquetados como ESG aquí pueden ser muy diferentes a los productos con la misma etiqueta en otro lado, incluyendo el problema de algunos productos ESG contienen empresas de tabaco. ¿Cómo puede ser eso?
Puedo oír que todos ustedes se preguntan, se hacen esta pregunta, y esto nos lleva al segundo problema, que es la metodología del ESG. Utilizada, que se llama una metodología de lo mejor del sector, y con esto quiero decir que ponen en fila a todas las empresas tabacaleras y solo las comparan con las empresas tabacaleras en cuanto a criterios ESG. Y aunque todas puntúan bastante mal, la menos mala recibe una estrella de oro, consigue una medalla de oro y acaba en un producto ESG. Y nosotros sugerimos que lo mejor del sector rechace por completo las empresas tabacaleras. El tercer problema es que la gente cree que la salud está incluida en la SDE-ESG, pero así no es. Muy pocas metodologías ESG tienen la salud humana como métrica. Por ejemplo, la mayor de ellas tienen la mortalidad causada por empresas como criterio. Así que, en mi opinión, las grandes tabacaleras están armando ESG. Lo están haciendo de varias maneras. Lo primero que han hecho es conseguir atraer a los expertos en finanzas sostenibles para que trabajen para ellos. Ahora, esto significa que se está abriendo puertas para las grandes tabacaleras que no deberían estar abiertas para ellas, pero también da a las grandes tabacaleras un asiento en la mesa cuando se trata de elaborar definiciones y normas. ASG. Las tabacaleras están celebrando eventos sobre ASG. Vimos que British American Tobacco lo hizo en los primeros meses de este año y Philip Morris lo está haciendo en este mes. También están produciendo informes de sostenibilidad realmente brillantes, grandes y largos, e informa contra los criterios de ESG que a menudo establecen, incluyendo cosas como si están o no la transición si esto incluye o no la transición de los productos de calor no quemado, que es algo que sería rechazado como una métrica de la sostenibilidad, ampliamente rechazado por la comunidad mundial de la salud. Ahora bien, estos informes son recogidos por algoritmos desde la IA de ESG, que simplemente tiran los datos disponibles públicamente, pero como resultado significa que las grandes tabacaleras a menudo obtienen calificaciones muy altas. Y relacionado con la diversidad de la composición de la junta directiva, lo flexible que es el lugar del trabajo. ¿Cuál es la brecha salarial de género? ¿Tienen guarderías en sus oficinas o utilizan plástico reciclable? Así, por ejemplo, Refinity, un gran proveedor de ESG en todo el mundo, acaba de hacer una clasificación de las 100 empresas que cotizan en bolsa. Las 100 mayores empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido dieron a British American Tobacco el tercer lugar de 100 empresas para ESG. Ese tipo de permiso y calificaciones se promocionan a los inversores y realmente confunden a la comunidad que en general ha emprendido este camino, especialmente con nosotros recientemente en las ideas de los sitios libres de tabaco, rechazando el tabaco y poniéndolo al lado del sector, de lado en el sector de la salud y los gobiernos. Entonces, ¿qué podemos hacer para responder a esto? Tenemos que hacer frente a esto, tenemos que hacer ruido, tenemos que estar realmente unidos en el rechazo de esta noción de una empresa tabacalera sostenible, que en mi opinión es simplemente absurda y sin sentido, y realmente tenemos que insistir en que haya una línea de base en la norma de salud que deba aplicarse a cualquier producto financiero que tiene una etiqueta ESG. Gracias. Muchas gracias. Esto era la presentación de la señora King. Pasemos ahora al tema del trabajo infantil y derechos humanos. Esto es muy importante y para ello tenemos el investigador principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, que nos hablará de Brasil, Estados Unidos e Indonesia, la doctora Margaret Wurst. Margaret nos compartirá su experiencia a través de un video. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Margaret Wurst, soy investigadora senior en la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch y quiero darle las gracias al Centro Mundial para el Buen Gobierno del Control del Tabaco por invitarme a participar en el seminario web de hoy y lamento no poder estar ahí en directo para escuchar a los demás expertos. Durante años, Human Rights Watch ha documentado el trabajo infantil peligroso en el cultivo de tabaco en países de todo el mundo. He entrevistado a cientos de niños trabajadores que realizan trabajos peligrosos y agotadores en las explotaciones de tabaco. En Estados Unidos, en 2013, en el estado de Carolina del Norte, conocí a Miguel, un niño de 12 años que trabajaba en una granja de tabaco llevando una bolsa de basura de plástico negra como equipo de protección.
Me contó que tenía unos intensos dolores de cabeza mientras trabajaba en el campo. Dijo que sentía como si hubiera algo en su cabeza que intentaba comérselo. Unos años después, en 2015, conocí a Ayu, una niña de 13 años en Indonesia que trabajaba en la pequeña granja de su familia en Java Occidental. Me contó que vomitaba todos los años mientras ayudaba a su familia a cosechar tabaco. Unos años más tarde, en 2017, en Zimbabue, conocí a Admire, un pequeño agricultor de tabaco que llevaba años cultivando tabaco y suministrándolo a una gran multinacional tabacalera. Admire, su esposa y sus hijos adolescentes trabajaban en la explotación familiar y todos habían vomitado o se habían mareado mientras trabajaban en el campo. Los síntomas que describen estos niños y sus familiares de diferentes países del mundo son todos consistentes con una intoxicación aguda por nicotina. Y estoy seguro de que otros expertos han hablado hoy de los peligros que suponen para los niños la exposición a la nicotina al manipular hojas de tabaco. Sabemos que los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, dolores de cabeza y mareos, que son los síntomas que hemos escuchado una y otra vez de los niños trabajadores que hemos entrevistado. El tabaco que cultivan y cosechan lo compran algunas de las mayores empresas tabacaleras del mundo. Y esas empresas tienen la responsabilidad en materia de derechos humanos de garantizar que no se beneficien del trabajo infantil peligroso. Admire, el agricultor al que entrevisté en Zimbabue, me dijo que soñaba con ganar suficiente dinero para poder contratar trabajadores y que sus hijos no tuvieran que trabajar en los campos con él. Imaginando cómo podría ser esa vida, dijo, y irían a la escuela sin dolor en el cuerpo, por la noche dormirían, tendrían tiempo suficiente para leer libros. Ese es el futuro que quería para sus hijos. Y por eso trabajamos en Human Rights Watch. Las empresas tabacaleras tienen la responsabilidad de acabar con el trabajo infantil en sus cadenas de suministro y nos comprometemos a trabajar con todos ustedes, con los gobiernos, para que rindan cuentas y se aseguren de que no se beneficien del trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Gracias por su tiempo. That was Margaret Worth from Human Rights. Estas eran las palabras de Margaret Worth de Human Rights Watch. Damas y caballeros, ustedes estarán de acuerdo conmigo que estas historias nos rompen el corazón, ¿no? Porque son historias que también hemos escuchado por parte de nosotros invitados y que nos llegan al corazón. Nuestros invitados han señalado varios problemas y la idea es resumir un poquito todos los puntos que se han abordado y para ello voy a llamar a Deborah Shai, jefe de Política Pública Global y Estrategia del Centro Global de la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco, socio de Stop. Ella recibió una recompensa por sus esfuerzos. También es consejera en un think tank que ayuda a la justicia. También ha dado consejos legales. Debbie, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mary. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos perfectamente. I have a few slides. So Yodim, aquí miremos lo que nos muestra la industria tabacalera y cuál es la realidad. Aquí tenemos otra publicidad. Y la diapositiva siguiente es la realidad. Y tenemos otra más. Aquí es la publicidad de la empresa tabacalera y la realidad. Muchísimas gracias. El webinar hoy nos enfoca en un aspecto, el del gran problema del trabajo infantil en la industria del tabaco. Esto es impensable. Y las materias primas que son muy peligrosas para niños, la industria que manipula al público y que hace presión sobre los políticos. Aquí necesitamos una explicación sobre el impacto de todo esto. Y esto
Esto nos mostró que tenemos aquí un problema y que podemos cambiar ayudando a los agricultores, los pequeños productores. De hecho, Pascal nos mostró cómo las alianzas globales podían ayudar en este sentido. Después de las visitas de OIT para acabar con las alianzas, muchos grupos no quieren hacer parte de esta farsa con las empresas tabacaleras, especialmente la exclusión de varios espacios. De hecho, vimos en las diferentes presentaciones, por ejemplo, Brenda nos mostró en Mozambique cuál es el entorno de los niños, cómo trabajan en la industria del tabaco. Los niños tienen que trabajar porque los productos necesarios para los cultivos de tabaco son caros y por ende los agricultores no tienen plata para comprarlos. En Bangladesh también vemos que las empresas crean una relación de dependencia con precios bajos para la compra de las hojas, hacen presión sobre la producción de las producciones de manera que los niños ya no vayan al colegio. Vimos que en Brasil, no hubo cambio en los últimos 20 años. Ya también vimos una situación similar a la de los otros países. Es importante poder hacer visibles estos problemas y esperamos que algún día la industria tabacalera rendiera cuentas con respecto a este problema. Sabemos que algunos sectores, por ejemplo, el PNUD tomó decisiones para poder excluir a estas empresas de sus redes de abastecimiento y otras, y hay que trabajar con el gobierno, los diferentes productores y otras agencias. Podemos diversificar las producciones y mejorar así las cosas con las políticas de ESG, aumentar los recursos, disminuir el trabajo de los niños. Eso es lo que vemos cuando hay un verdadero compromiso. Margaret también nos habló de historias muy fuertes de niños afectados por la nicotina y vemos cómo las industrias tienen que dejar de beneficiarse de esta pobreza y del trabajo de los niños. Ahora con respecto a el entorno y la gobernanza, tenemos que poder dar información a los inversores. Y aquí nos invitaron a desmantelar esta noción según la cual las empresas tabacaleras pueden ser son sostenibles porque la industria tabacalera no es sostenible. Esto es una contradicción. Lo importante es fijar etapas y una primera etapa es poder erradicar el trabajo infantil en este sector. También nos hablaron del artículo 53 que nos permite evitar que la industria del tabaco tome toda la importancia, o sea, importante en la burocracia. Uno puede ayudar a erradicar el trabajo infantil y saber más de los desafíos. De hecho, aquí les voy a mostrar algunos enlaces para que ustedes tengan fuentes. Tenemos una nueva página internet, tenemos informes, tenemos resúmenes, un informe reciente de la UNICEF. Tenemos centros
de información sobre el artículo 5.3. Called REACT, where you can Aquí sobre la OMS, informes de la OMS. También hay una sección que nos permite reaccionar y, por ejemplo,